La velada que prometía ser el inicio de un capítulo lleno de amor y esperanza se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en una experiencia que jamás podré olvidar. La recepción, decorada con luces tenues, arreglos florales exquisitos y una música suave que acariciaba el ambiente, parecía sacada de un sueño. Sin embargo, mientras los invitados charlaban animadamente y brindaban por la felicidad de la unión, se gestaba una tormenta inesperada. En medio de la algarabía, la madre de mi esposo, Patricia, se acercó al podio. Con una sonrisa enigmática y una actitud que rayaba en la soberbia, tocó el micrófono para llamar la atención de todos. Con voz pausada pero cargada de una condescendencia que heló el ambiente, anunció con total frialdad: he tomado la decisión de cancelar la luna de miel. Ese dinero, también logrado con tanto sacrificio, debe usarse en asuntos que realmente importan en mi vida. En un instante, el murmullo festivo se detuvo. Yo, incrédula, solté una risa nerviosa esperando que, en cualquier momento, ella aclarara que se trataba de una broma de mal gusto. Pero la mirada fija y la sonrisa cada vez más amplia de Patricia desmintieron cualquier esperanza de humor. La confusión y la ansiedad se apoderaron de mí. Observé a Rafael, mi esposo, buscando en sus ojos una señal de complicidad o consuelo, pero él permanecía en silencio. Su mirada se oscurecía, y la tensión en sus manos, con los nudillos apretados sobre la mesa, hablaba de una furia contenida. Con el corazón acelerado, decidí comprobar lo impensable. Con manos temblorosas abrí la aplicación de mi banco, y al instante, la realidad se impuso. La cuenta destinada para nuestra luna de miel estaba vacía. Cada ahorro, cada regalo monetario, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras, casi en un susurro, imploraba a Rafael que aquella pesadilla fuera solo un error. Pero al revisar su propia cuenta, la constancia de la pérdida se hizo innegable. La mezcla de rabia e impotencia comenzó a hervir en mi interior. Y en ese preciso momento, Rafael se levantó lentamente. Con voz grave y sin ningún atisbo de vacilación, se dirigió a su madre. «Mamá, ¿qué has hecho, Patricia?» Con un gesto que pretendía restarle importancia al asunto, pasó una mano distraídamente por su cabello y replicó con tono dulce y casi maternal: «No exageres, Rafael. Moví el dinero a mi cuenta para atender asuntos urgentes, saldar deudas, realizar una inversión necesaria y hasta asegurarme unas merecidas vacaciones en un crucero, donde reservé la suite principal». El murmullo entre los invitados se intensificó. Algunos, boquiabiertos, apenas podían creer lo que oían, mientras otros apartaban la mirada, incómodos ante el desbordamiento de la situación. Mi mejor amiga y dama de honor, Carolina, reflejaba en su rostro la incredulidad y el dolor que yo sentía. Con la voz quebrada, apenas pude articular: «¿Cómo pudiste usar el dinero destinado a nuestra luna de miel?». Levantó la cabeza Patricia, como si mis palabras no tuvieran cabida en su propio relato. Con una mezcla de justificación y frialdad, insistió: «No lo llames robo, querida. Simplemente lo empleé en algo que consideré prioritario. Ahora, siendo ya parte de una familia, es hora de replantear prioridades y ayudarme. Después de todo, yo he dedicado años a criarte, y sé lo que merezco». El ambiente se volvió aún más tenso. Rafael, con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional, apoyó los codos sobre la mesa y con voz medida pero firme, exigió: «Explícame, mamá, ¿en qué se gastó cada centavo?». Ante la mirada atónita de todos, Patricia detalló, casi con desdén, cada transacción, desde el pago de cuentas hasta la compra impulsiva de un coche y la reserva de un crucero de lujo. Sus palabras, tan naturales y desapasionadas, parecían desafiar la lógica de la justicia, mientras la incredulidad y el dolor se dibujaban en cada rostro. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, tras unos momentos de silencio sepulcral, Rafael hizo lo impensable, sacó su teléfono y con voz serena pero helada, anunció que estaba reportando actividad fraudulenta en su cuenta. En ese preciso instante, la atmósfera se cargó de una expectación casi palpable, dejando claro que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La noche, que había comenzado con promesas de amor eterno, se había tornado en un escenario de traición y confrontación, donde la lealtad, la responsabilidad y el honor se enfrentaban en una batalla que marcaría el destino de nuestra unión. Apenas se inició el episodio, Patricia notó un cambio radical en el ambiente. Los ojos de Rafael se abrieron con una intensidad inesperada. Con voz serena pero firme, él declaró: «Deseo disputar unas transacciones que jamás autoricé». La tensión se palpaba en la sala, y lo que había comenzado como una reunión se transformó en un escenario de murmullos y sospechas. Mientras los invitados intercambiaban miradas inquietas, Patricia avanzó decidida intentando arrebatarle el teléfono, pero Rafael se apartó con una mirada distante y fría. «No puedes hacerme esto», exclamó ella, con un tono cargado de frustración. «Eres mi madre, y eso no te da carta blanca para traspasar límites inaceptables», replicó él sin inmutarse. A pesar de sus esfuerzos por retomar el control de la situación, el daño ya estaba consumado. Esa noche, lo que debía ser motivo de celebración, se tornó en el instante en que mi esposo, hastiado de la manipulación, decidió romper definitivamente el lazo que su madre había impuesto sobre él. Fue una lección amarga. El amor y la lealtad no pueden ser forzados ni comprados, y el vínculo familiar no justifica actitudes traicioneras. Con voz cortante, Patricia afirmó: «Puedes llamar al banco y quejarte todo lo que quieras. El dinero ya está en mi cuenta y lo he usado. Y si decides llevarme a juicio, dudo que la justicia se ponga de tu lado, porque, al fin y al cabo, soy tu madre». El tono calculado y frío de sus palabras se contraponía al hastío que ya había invadido mi paciencia. Rafael, manteniendo la compostura, le respondió: «Estás muy equivocada si crees que este asunto quedará sin consecuencias», con una firmeza que sorprendió incluso a quienes lo escuchábamos. Él continuó mientras Patricia lo miraba con una mezcla de desdén y suficiencia: «Pensé que te mantendrías en silencio mientras los adultos resolvían sus diferencias. Jamás había sentido un desprecio tan profundo. Escúchame bien, impostora. No solo nos defraudaste, sino que te atreviste a hacerlo frente a todos, de forma tan descarada que apenas puedo creer que estemos conversando sobre esto». La respuesta de Patricia no tardó en llegar, pero Rafael
con voz ahora sorprendentemente serena, interrumpió. Si el dinero es tan importante para ti, consérvalo, pero que quede claro, es lo último que recibirás de mi parte. Sus palabras, firmes y decisivas, hicieron que sus ojos se agrandaran con incredulidad mientras él proseguía. Estoy rompiendo todo vínculo contigo. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Cada invitado parecía conteniendo la respiración. Patricia, desconcertada, soltó una risa nerviosa intentando suavizar la tensión. No digas tonterías, Rafael. No puedes simplemente dejar de ser mi hijo. Sí puedo elegir no tenerte en mi vida, replicó él con la mirada fija y decidida. Por primera vez, Patricia mostró un atisbo de preocupación. Con voz vacilante, trató de argumentar. ¿Me vas a excluir de tu vida por dinero? No es solo eso, mamá. Rafael dejó claro que no se trataba meramente de una disputa económica. Esto simboliza la forma en que nos despreciaste, tu total falta de consideración y respeto. Jamás volveré a confiar en ti. Ahora te enfrentarás a las consecuencias de tus actos. Con el ambiente cargado de emociones, Rafael dirigió su mirada hacia mí y, sin dudarlo, dijo: vámonos. Quise intervenir, pero mi voz se apagó en el momento. Caminamos juntos por el pasillo, dejando atrás los murmullos y las miradas inquisitivas, y al salir al fresco, sentí como el aire llenaba de alivio mis pulmones, como si recuperara el aliento tras haberlo contenido durante horas. Aún temblorosa, intenté retomar la calma. No podemos dejar esto así, ¿verdad? Él asintió, y al sacar su teléfono, explicó: recuperaré lo que es justo, pero por ahora necesito distanciarme. No quiero ni oír su nombre por un largo tiempo. Sabía en mi interior que aquella disputa estaba lejos de terminar. Patricia jamás aceptaría una derrota sin luchar, y algo en mí presagiaba que buscaría vengarse. La rabia ardía en mi interior como un fuego incontrolable. Cada centavo ahorrado con esfuerzo, cada plan meticulosamente trazado, había sido despojado sin el menor atisbo de remordimiento. Pero lo que más me indignaba era su arrogancia, esa creencia de poder dominar sin ofrecernos siquiera la posibilidad de reaccionar. Si creía que lo aceptaría sin resistencia, estaba profundamente equivocada. Esa noche, después de abandonar la recepción, Rafael y yo nos retiramos a la habitación del hotel para asimilar todo lo sucedido. Él, intentando reconfortarme, sostenía mi rostro entre sus manos. En sus ojos se leía el dolor de la traición y la furia contenida. Con voz temblorosa, dije: esto no puede quedar así. Nos humilló, nos defraudó, y se atrevió a justificar sus actos. Rafael suspiró, frotándose el rostro con resignación. Ya la he bloqueado en todas mis redes. No deseo mantener ningún vínculo con ella. Intrigado me preguntó: ¿qué estás pensando? Tomé mi teléfono y comencé a teclear un mensaje que transformaría el conflicto en algo aún mayor. Si ella quiso armar un espectáculo, le daremos lo que merece, pero no de la forma que espera. Así inicié una crónica detallada de cada instante, desde el anuncio engañoso de su supuesto obsequio, hasta el momento en que Rafael decidió cortar de raíz el vínculo tóxico. No omití ni la traición, ni la humillación, ni la frialdad en su manera de derrochar el dinero en lujos para sí misma. La publicación que redacté se esparció como pólvora. En cuestión de horas, acumuló miles de compartidos, cientos de miles de comentarios y un torrente de mensajes de apoyo, avivando una ola de indignación global. Patricia, mi suegra, fue tachada de ser una de las figuras más despreciables de la historia reciente, y su nombre se hizo eco en cada rincón de las redes sociales. Con este relato, no solo contamos una historia de traición familiar, sino que también advertimos que el poder del respeto y la integridad prevalece sobre la manipulación y el egoísmo. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Desde el primer instante, su imagen quedó vinculada a actitudes abusivas y manipuladoras, provocando que su reputación se derrumbara de forma tan frágil como un castillo de naipes. No pasó mucho tiempo antes de que una avalancha de videos emergiera en la red. Desde creadores de contenido y youtubers hasta reconocidos influencers se sumaron al análisis del caso, desmenuzando cada detalle y avivando un sentimiento colectivo de indignación. La presión social se volvió implacable, y mientras tanto, Rafael y yo nos encontrábamos tratando de comprender la magnitud de lo sucedido. En medio de este torbellino de opiniones, surgió una idea insospechada. Numerosos seguidores nos sugirieron abrir una cuenta de donaciones para financiar la luna de miel que, en un principio, Patricia había intentado arrebatarnos. Al principio, la duda nos asaltó. Temíamos que se interpretara como una toma de provecho en un momento tan delicado. Sin embargo, tras meditarlo profundamente, Rafael afirmó con convicción que la generosidad de la gente, movida por su justa indignación, podía ayudarnos a retomar nuestro sueño. Decididos a no dejar pasar la oportunidad, pusimos en marcha la idea. La respuesta del público fue abrumadora. En pocos días, la suma recaudada superó todas nuestras expectativas, y cada aporte representaba mucho más que dinero. Era el reflejo de un mensaje de solidaridad y apoyo genuino. Impulsados por este respaldo, emprendimos un viaje que parecía salido de un sueño. Exploramos las maravillas de Italia, la elegancia de Francia, las históricas ruinas de Grecia, la fascinación de Japón y, finalmente, la magia de las Maldivas. Cada destino se convirtió en un capítulo inolvidable de nuestra historia, demostrando que, aún en medio de la adversidad, siempre puede surgir una nueva oportunidad. Mientras nosotros inmortalizábamos nuestra felicidad a través de fotos y videos, Patricia trató de reescribir la narrativa. Publicó un video en el que, visiblemente emocionada, relataba haber sido víctima de difamación, mencionando episodios de amenazas, pérdida de amistades e incluso un supuesto abandono familiar. Además, lanzó una campaña de donaciones para reconstruir su vida. No obstante, esta vez la audiencia se mostró escéptica. Los comentarios no tardaron en señalar la falta de veracidad en sus argumentos, y lo que pretendía ser un llamado a la redención se transformó en objeto de críticas y hasta en motivo de burlas, afectando aún más su imagen pública. En contraste, mientras nosotros celebrábamos cada instante de nuestra nueva etapa, recuerdo con especial cariño aquella tarde en la playa de arena blanca, cuando Rafael y yo caminábamos de la mano y el sol se reflejaba en el mar, como un símbolo de renacer. En ese momento comprendimos que, aunque habíamos sufrido pérdidas económicas, lo que habíamos ganado era infinitamente más valioso: la libertad para forjar un futuro sin ataduras. Entre sonrisas cómplices, intercambiamos palabras que sellaron ese instante de victoria personal. Sin embargo, la sed de justicia persistía en nuestro interior. Aunque habíamos comenzado a disfrutar
disfrutar de una vida renovada, sentíamos que era indispensable que Patricia enfrentara las consecuencias de sus actos, no solo en el ámbito social, sino también en el legal. Fue entonces cuando recibimos un correo que cambiaría por completo el rumbo de nuestra historia. Un abogado especializado en delitos financieros, Marcos, se puso en contacto con nosotros tras conocer la repercusión de nuestro relato en las redes. Durante nuestra primera videollamada, expresó con firmeza su repudio ante lo ocurrido y nos ofreció su asistencia de manera gratuita, asegurándonos que, además de recuperar lo perdido, se haría todo lo posible para que se hiciera justicia. Aunque ya habíamos aprendido a vivir en una nueva realidad, en el fondo sabíamos que la responsabilidad debía ser asumida. Así comenzó nuestra última batalla. Con una meticulosidad admirable, Marcos reunió pruebas contundentes, registros bancarios, videos y testimonios de testigos, construyendo un caso tan sólido que no dejó margen a dudas. Cuando Patricia recibió la notificación de la demanda, la reacción fue inmediata y desesperada. Intentó contactarnos por medio de conocidos y envió mensajes urgentes a Rafael, pero el destino ya estaba sellado. El día del juicio, la transformación era evidente. La mujer que una vez se mostró segura y dominante, aparecía ahora visiblemente agotada, con una apariencia que delataba el peso de sus propias decisiones. Durante el proceso, intentó justificarse alegando que únicamente buscaba lo mejor para su hijo, pero el juez no encontró sustento en sus argumentos. El veredicto fue inequívoco. Debía reintegrar cada centavo y abonar una multa considerable por fraude, advirtiéndole que, de no cumplir en el tiempo estipulado, enfrentaría sanciones aún más severas. La sentencia marcó un antes y un después. La noticia se difundió rápidamente y la comunidad celebró, no con malicia, sino como un reconocimiento a que la justicia puede prevalecer. Las consecuencias para Patricia fueron drásticas. Sin recursos suficientes, tuvo que vender su coche, empeñar sus joyas y hasta desprenderse de su vivienda para saldar sus deudas. Su círculo social se desintegró y, incluso, familiares le dieron la espalda, convirtiendo su situación en un amargo recordatorio de sus propias elecciones. Por otro lado, Rafael y yo sentimos que habíamos recuperado mucho más que lo material. Con los fondos recuperados, decidimos invertir en un hogar en el lugar que siempre habíamos soñado, un santuario personal, donde el recuerdo de aquellos días oscuros quedaría relegado al pasado. En ese momento, comprendí que la verdadera victoria no residía únicamente en el resarcimiento económico, sino en la libertad y la paz interior, alcanzadas al dejar atrás el rencor y la toxicidad. Hoy, mientras disfrutamos de nuestra nueva vida y del hogar que tanto anhelamos, miramos hacia atrás como una lección de que, incluso en las circunstancias más adversas, es posible reinventarse y transformar el dolor en fuerza. Nuestra historia es un testimonio de resiliencia y de la convicción de que la solidaridad y la justicia, cuando se unen, pueden abrir el camino a un futuro lleno de esperanza y libertad.